Y estamos de regreso aquí en su programa Acá Entre Nos, en la última pero no menos importante sección de prevención con mi querido Javier Águila. ¿Cómo estás, Javier? Así es, muy bien, estamos aquí como cada miércoles. Exacto. En su programa Acá Entre Nos y pues como lo es ya de costumbre, vamos a hablar sobre lo que es prevención. Hoy tenemos invitado. Exactamente, ¿quién es? Así es. Pues hoy nos acompaña René Zamora, que bueno, nos viene acompañando de PIT. Protección Industrial TAPI. Así es. Gracias. ¿No? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que para muchos pasa desapercibido y para algunos otros es incluso una carga. Y lo que es el tema de la seguridad dentro de las industrias, dentro de los negocios, en específico el tema de los extintores, ¿no? Que es muy importante. Así es. Muchísimas ocasiones nosotros, pues, obviamente, no sé, el lugar en el que laboramos, ya sea una industria, ya sea, no sé, quizá un centro comercial, se me ocurre un restaurante, no sé, 1000 ejemplos puedo poner, ¿no? Regularmente, y quiero dejar muy en claro esto va de la mano con protección civil. Ojo, no protección civil la institución, no, porque hasta la fecha creo que tenemos esa grave equivocación, exactamente, claro. Confusión, que en el momento en que escuchamos protección civil nos estamos refiriendo a la institución gubernamental. No, la protección civil es cómo nosotros tomamos acciones o medidas para poder solamente cuidarnos y estar más seguros, ¿no? Sí, y bueno, regularmente lo que es todo ese tema de los extintores, quizá la señalética para las salidas de emergencia, los cumplimos por mero compromiso, ¿no? O sea, por decir, ¿sabes qué? Pues ya, órale, lo tengo, pero lo tengo para que no me multe, ¿no? Lo tengo, pero lo como tengo por obligación, exactamente, ¿no? y hay ocasiones en que los dejas ahí de adorno, sí. ¿no? Este es el caso en específico de los extintores, ¿no? Pero aquí pues ellos nos van a contar un poco sobre lo que se dedican, o sea, sobre lo que hacen, cómo es importante tener todos estos elementos funcionales y pues obviamente también tener planes internos de protección civil, ¿no? En el caso de las industrias, también en el caso de los negocios, no sé, tal vez también las escuelas, pero cuéntanos un poco más tú que pues estás más empapado de todo este tema. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y bueno, es súper importante que seamos conscientes que en cualquier lugar donde estemos podemos estar expuestos, ya sea por un sismo, por fallas de gas, de lo que sea, a diferentes tipos de desastres. Y uno de los más comunes y a los que estamos a veces más habituados es a ver fuego. Y es por eso que yo creo que mucha gente no le da la importancia, por ejemplo, a tener lo que comentan, ¿no? Su equipo de contraincendios en norma y en regla por seguridad, no porque me vayan a multar, sino nada más como por cumplir. Pero el problema de esto es que ya nos ha tocado con varias gente trabajar, y mencionas un ejemplo súper importante, las escuelas. Nosotros trabajamos con la UAP, estamos trabajando con la UTLAP, con universidades muy grandes, donde se supone que la gente está muy bien preparada, ¿no? Pero vemos que el tema de la seguridad es algo que a últimas han tratado de mejorar, pero es donde en las escuelas normalmente hay muchos incidentes porque no falta quien llega y ya le rompió el segurito al extintor, ya lo dispararon, y si la gente no está al pendiente de cómo está su equipo, en caso de una contingencia, de alguna incidencia, la gente quiere llegar a disparar el extintor y se dan cuenta o que está caducado, que ya no funciona, que está vacío, que no tiene la carga que debe ser. Incluso nos hemos encontrado que a veces los extintores traen por adentro alguna basura, y en vez de que eso favorezca a apagar el incendio, puede generar un accidente. Un ejemplo grande es, por ejemplo, en una universidad donde estamos trabajando, en una ocasión un chico dejó su coche y la marcha quedó pegada y se empezó a prender el carro. Y entonces los alumnos corrieron a tratar de apagarlo, y para empezar no estaban capacitados para usar un extintor. Entonces se vaciaron 10 extintores para un conato de incendio, algo pequeño, y no podían apagarlo. Y entonces si nosotros empezamos a ver, muchas industrias tienen los extintores, pero no lo saben utilizar, o no saben si su equipo está realmente en funcionamiento. Y si es un fuego pequeño, pues hay gente que llega y le quiere echar agua, le quiere echar tierra, y con eso se apaga, ¿no? Pero ya cuando va subiendo un poquito de nivel, a veces es importante que tengamos la capacitación y saber
qué clase de extintor me va a servir para el tipo de fuego contra el que voy a pelear. Exactamente, Eso es sí, importante. sí. Y acá, así rápidamente haciendo un paréntesis, este dato ahora sí que lo aprendí hace algunos años en un congreso ahí de protección civil, y que era que no todos los fuegos, vamos a decirlo de esta manera, son iguales, ¿no? No es lo mismo intentar apagar, no sé, una bolsa que tenga hilo de algodón, no es lo mismo intentar apagar una bolsa que tenga envases de plástico, no es lo mismo intentar apagar, no sé, un incendio que está siendo generado por gasolina y demás, ¿no? O sea, se va dividiendo, por ejemplo, no es lo mismo intentar apagar, no sé, quizá un montón de barriles que contienen residuos de aceite, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues es importante darse cuenta que, por ejemplo, si estamos en un área de cocina, ¿qué es el tipo de combustibles que tenemos? Lo que abunda, por ejemplo, en una cocina son las grasas. Y si yo tengo un extintor que es especial, como para el tipo de madera o para papel o algo, no me va a combatir bien ese incendio. En ese caso, lo recomendable es tener un extintor para ese tipo de fuego, que sería un extintor de tipo K, que es exclusivamente para las cocinas. Por ejemplo, algo que me comentas, si es algodón, si son materiales combustibles pero que dejan brasa, como madera, el papel, por ejemplo una fábrica de cartón, es importante tener un extintor de agua, porque no solamente va a apagar el extintor, sino que la brasa, el carbón que pueda llegar a quedar, los residuos que pueden llegar a quedar, por la misma agua van a quedar controlados y ya no va a haber riesgo a que vuelva a encenderse. Pero por ejemplo, si yo tengo un extintor de agua aquí en cabina, supongamos, y algo eléctrico se prende, obviamente no puedo usar un extintor de agua porque corro un riesgo. Entonces necesito tener un extintor que sea especial para el tipo de fuego eléctrico, como es un CO2, un F36, que me va a ayudar a que el área se mantenga limpia y no me genere un corto o me genere una reacción que me vaya a provocar un mal. Así es. Y por ejemplo, también otro punto que es muy importante, cada cuánto tiempo, y todos los extintores, todos los tipos de extintores, porque nos acabas de mencionar algunos tipos de, cada cuánto tiempo o cada aproximadamente cuánto tiempo es necesario recargarlos o sí, revisarlos. Y la fecha de caducidad, ¿no? Porque muchas veces las personas no saben de la fecha de caducidad. Yo ni siquiera sabía que tenía fecha de caducidad un extintor. Cuéntanos, ¿qué fecha de caducidad o cuánto es el tiempo de vida que tiene un extintor? Ok, mira, el extintor normalmente, si ustedes toman un cilindro, va a traer una etiqueta, y en esa etiqueta viene una fecha, vienen marcados los meses y el año. Cuando tú lo mandas a recargar, por ejemplo, supongamos que hoy yo me llevo un extintor a recarga, yo le pondría el mes de noviembre y el año 2018. Okay. Ese extintor, por ejemplo, en un extintor de polvo químico, que es el más común, es como el comodín de todas las industrias, sí, okay. Ese tipo de extintor tiene una vigencia por norma de 1 año. En ese año, y la misma norma te lo exige, tú tienes que revisar tu extintor y mandarle a hacer el servicio. ¿Cuál es el servicio? Y aquí quiero hacer un énfasis. Es importante saber que las empresas, por conveniencia o por costos, a veces no quieren pagarte el servicio completo, que es vaciar el extintor, cambiarle el contenido por uno nuevo y regresarle el extintor, ahora sí que con todo nuevo. Hay empresas que te piden, por favor, dale mantenimiento. ¿Cuál sería el mantenimiento correcto? De todas maneras, yo tengo que disparar el extintor y a lo mejor tu mismo contenido volverlo a poner, pero el mantenimiento no lo puedes hacer por un periodo de 5 o 6 años. O sea, yo lo que con clientes de este tipo les llego a recomendar que 1 año mantenimiento y al otro año recarga, porque a lo mejor dicen, es que me sale más cara la recarga, pero es necesario que tu polvo por lo menos cada 2 años lo cambies. Si lo puedes cambiar cada año y tu economía te da, es lo que marca la norma y es lo mejor y lo más recomendable. Por eso mismo el tipo de polvo químico seco que se utiliza va cambiando de color según la normatividad. Cada año lo van cambiando, más o menos cada 2 años lo cambian, un aproximado, y la gente de esa manera puede estar segura que el extintor que yo te estoy dejando realmente se le hizo el servicio correcto. Además de eso, los extintores llevan en la parte de arriba un collarín, y ese collarín tiene que ser de un material que no sea flexible,
¿Por qué? Porque empresas a veces llegan a calentarlo, abrirlo y sacarlo sin hacerle el servicio al extintor. Tiene que ser un material rígido y tiene que traer un holograma donde la empresa que te está certificando avale tu trabajo y el proceso que tú estás haciendo para que ese extintor funcione correctamente. Y otro extintor importante es el de CO2, son como los dos más comunes. El de CO2 también hay mucha gente que le da recarga cada año. Por norma se le puede dar cada 5 años porque es un gas limpio, no te daña nada, pero es recomendable que cada año se vaya a un mantenimiento y se le pueda checar el extintor. Yo tengo una pregunta aquí, va en base a algo que nos comentaste al principio. Ya nos comentaste qué debemos hacer para tener buenas condiciones, obviamente nuestros extintores. Mi pregunta es, ¿qué no debemos hacer con los extintores? O sea, por ejemplo, algo que comentabas, ¿no? Por ejemplo, quitarle el ladrillo de seguridad, jugar con él de a cachos, volvérselo a poner y decir, no le pasó nada, nada más le dice tantito, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cosas son las recomendables? ¿O qué nos podrías decir? No deben hacer esto con sus extintores. Sus extintores deben estar en determinados lugares, pero por determinadas razones, ¿no? O sea, no sé si sea un objeto o un cilindro que pueda soportar, no sé, temperaturas, no sé, al aire libre, en el sol, no sé qué tipo de cosas. ¿Cómo podemos hacer para tener nuestro equipo óptimo? ¿Qué cosas no debemos hacer con ellos? Mira, lo primero es no jugar con ellos, porque para empezar es un objeto que está sometido a mucha presión. Entonces, si ese extintor, por ejemplo, tú lo tienes en algún lugar mal colocado, llega a caer y si llega a tronar alguna pieza, ya puede ser un poco riesgoso que la pieza vaya a salir volando y pueda generar algún accidente por la presión a la que se mantiene el extintor. La segunda cosa es que si el extintor está en malas condiciones y tú no te das cuenta porque no te dedicas a ello y de repente quieres utilizarlo, no lo vas a poder disparar. Entonces es importante que lo mantengas en un lugar donde el extintor, por ejemplo los de polvo, químicos secos, no importa que estén en exteriores o en interiores, esos no hay ningún problema. Si de vez en cuando puedes tomarlo y ponerlo de cabeza para que el polvo se despegue un poquito y esté como más flojito, eso te ayuda a que el extintor, cuando tú lo quieras utilizar, funcione perfectamente bien y no vayas a tener ninguna sorpresa. Es una recomendación que nosotros hacemos. Pero por ejemplo el extintor de CO2, por ser un gas y la forma de contenerlo en el envase es sometido a muchísima presión y se le quita el calor, por así decirlo, entonces se vuelve, en vez de ser un gas, se vuelve líquido adentro del extintor. Entonces si tú lo pones en la intemperie, en lugares donde dé el sol, el riesgo que corres es que ese líquido comience a expandirse, se vuelva un poco de gas, y traen unas válvulas de seguridad, entonces esa válvula se rompe, se te fuga el contenido y cuando lo quieras usar va a estar vacío. Entonces los de CO2 tienen que estar en lugares frescos, donde no les pegue el sol directamente y donde sea para áreas con equipo electrónico. Sí. Y los de PQS, polvo químico seco, se pueden utilizar en cualquier lugar y eso siempre van a estar funcionando realmente, siempre y cuando no presenten golpes o les hayan bajado la presión por estar jugando, como comentas, ¿no? Quitar el seguro y a veces por oprimirle jugando disparas un poco y entonces se ensucia la válvula y se empieza a fugar el contenido y a veces la gente no se da cuenta de ello. Bueno, unas dos preguntas que me parecen importantes porque ya nos están corriendo allá afuera. Así. El tiempo es el mayor enemigo. Exactamente, de los medios. ¿Cómo debemos usar un extintor? Hablo de textualmente cómo debemos utilizarlo, o sea, puede ser así de como se nos ocurra, como Dios nos dé a entender, o hay alguna recomendación para usar un extintor. ¿Y qué tan importante es un extintor, por ejemplo, en un plan de protección civil, en una escuela, en una industria, en un negocio? Mira, es muy sencillo. ¿Qué tan importante es? Es indispensable. ¿Por qué? Porque simplemente si tú quieres poner un negocio y protección civil o bomberos hacen una revisión y tú no cuentas con extintores, va a ser lo primero que te marque. Por norma deberías tener, por muy pequeño el espacio, por lo menos un extintor de polvo de 4 kilos, 4.5 kilos. Eso es básico en base a las normas de protección civil. Y
Obviamente si quieres estar como un poquito más protegido, pues ya depende el tamaño del lugar, qué tipo de cosas manejas en el lugar, ya sea que a lo mejor me dices aquí yo no manejo nada peligroso, entonces con uno de polvo o uno de CO2 estaría perfecto, ¿no? Pero dependiendo, las empresas que te venden los extintores deberían hacerte una revisión, un pequeño estudio de cómo está el lugar, cuántas señalética necesita, salida de emergencia, ruta de evacuación, la señalética de sismo incendio, la de extintores y el extintor, ¿no? Ellos te deben de decir dónde va colocado, por qué va colocado ahí, ellos te hacen el estudio. Y la otra cosa súper importante es cómo se utiliza. Es muy sencillo. El extintor está diseñado para apagar el fuego cuando está iniciando. Cuando tú estás viendo que algo inicia, se le llama conato de incendio, que apenas es el inicio del incendio, del fuego, es cuando tú puedes utilizar un extintor. ¿Por qué? Porque el extintor, por la presión que manejas, no te puedes alejar tanto, entonces tienes que estar relativamente cerca. Más o menos lo recomendable es de 3 a 5 metros, pero muchas veces pues el extintor te tienes que acercar un poco más porque no alcanzas a ver. Entonces la forma correcta es sostener el extintor con una mano, girar el seguro, romper un precinto que trae o cola de rata, dependiendo cómo le llamen, se rompe, se quita el seguro, se guarda y se toma la boquilla de la manguera a la parte más cercana al final, y el movimiento es acercarte unos 3 metros, de 3 a 5 metros, donde tú no sientas tampoco que el calor del fuego te queme. Tú esa distancia, tú te tienes que sentir seguro y tienes que disparar la manija y mover la manguera de un lado al otro, tratando de cubrir la base del fuego para que éste se tape y se acabe el conato de incendio. Pero si tú llegas a ver que el incendio comienza a crecer, lo recomendable es tomar el extintor para poder escapar del lugar, por si llega a prenderse más, tú puedas irte abriendo paso con el extintor. Esa sería la forma correcta, y siempre llamar, ahora sí que a los números de emergencia para que alguien pueda llegar a ayudarte si es algo ya un poco más grande. Así es, fíjate, esto último que comentaste es, o sea, el hecho de que tengas un extintor no quiere decir que ya vas a poder apagar el fuego, sino que es una herramienta para poder, obviamente, como lo acabas de mencionar, apagar un incendio que está comenzando. Pero si empieza a salirse de control y si empieza a ser más grande, lo recomendable es siempre llamar, obviamente, a la gente preparada con el equipo adecuado, como lo son bomberos. Así es, ¿no? Ahora sí ya nos corren, pero cuéntame rápidamente, no sé, tus números de contacto, dónde podemos encontrar todo lo que tú nos puedes ofrecer, hablando en este tema de los extintores, ¿no? Porque pues aparentemente es decir, pues compra el que sea, ¿no? Ya para que Protección Civil me deje de estar muriendo. Pero si no compras el adecuado, ojalá nunca suceda. sí, claro. Puede ser un gasto inútil, porque el incendio al que te puedes enfrentar, pues obviamente no va a ser, no va a ser una herramienta útil para pronto, ¿no? Claro, pues mira, nosotros estamos ubicados en Cuautlancingo, en el barrio del Perdón, en la avenida México-Puebla, número 9. Ahí es donde nos pueden encontrar. También pueden encontrarnos en la página www.extintorespit.com, y los números de contacto es el 22 26 94 25 76 y 22 21 71 61 63. Esos son los lugares donde pueden contactarnos. Realmente es importante que tengan en consideración que si van a abrir un negocio, lo que sea, vaya un experto a hacerles un estudio y les venda el equipo adecuado. En este caso nos pueden contactar y nosotros con todo gusto vamos sin costo a hacer el estudio, a hacer las recomendaciones necesarias, y se maneja desde un extintor, señalética, hasta un programa interno de Protección Civil, lo que son los dictámenes tanto técnico eléctrico, de gas, dictamen estructural, se elabora todo el plan de Protección Civil y las capacitaciones que les lleguen a requerir en Protección Civil, pero las básicas son uso y manejo de equipo contra incendio, primeros auxilios, búsqueda y rescate y rutas de evacuación. Esos son los principales servicios
que nosotros podemos ofrecerles y nos pueden localizar en esos números. Ok, pues muchísimas gracias, René Zamora, por acompañarnos este día y pues contarnos que obviamente el tener un extintor tiene muchísimos beneficios, que va más allá de cumplir un requisito y que pues obviamente es una persona que está capacitada y que obviamente la gente puede echarte un grito para que tú les no, y es que por ejemplo algo rápidamente para finalizar es que yo creo que el público que nos escucha se ha dado cuenta que de los invitados que hemos llegado a tener siempre han caído en un punto en común, siempre acudir a gente que está capacitada y sabe sobre su área, ¿no? Básicamente. Pues muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, René, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, gracias Abraham, gracias Ricardo, gracias a todos y pues nos vemos en la siguiente emisión de Acá Entre Nos. Muchas gracias.